más a... Y si hacen un 2x3, Silvia, ¿qué está pasando? Como si no fuera suficiente con el caso que se registraba la semana pasada del pequeño Kevin Acosta, la historia se repite. Esta vez, una adulta mayor murió dentro de un dispensario de medicamentos en Cúcuta. La mujer murió minutos después de haber concedido una entrevista en la que explicaba que no le habían entregado los medicamentos. Richard Quiñones. Cecilia Quintero tenía 70 años, era una cucuteña que se encontraba en las instalaciones de CAFAM, el dispensario de medicamentos de 9 EPS. La mujer ofreció una entrevista a un medio digital y allí explicaba que estaba buscando los pañales de su hijo, medicamentos para ella y para su esposo. Explicaba, además, que no los estaba recibiendo. Una vez finalizó su intervención, no pasaron más de 2 minutos, cuando en el mismo video se evidencia cómo la mujer se desplomó. Los asistentes al lugar la auxiliaron, la sentaron en una silla e intentaron reanimarla, pero todo trabajo fue infructuoso. Esto fue lo que dijo antes de morir. A él le ordenan pañales, le ordenan metadona, le ordenan, ya tiene desde el año pasado, desde septiembre, que no le entregan. Y ya llegaron pañales y resulta que no los quieren entregar, que porque entregan los de diciembre. El pendiente de diciembre lo sacaron porque dice que ya estaba vencido y ellas mismas lo botaron. Ahora dicen que no le entregan, los de enero no lo están entregando, que lo entregan hasta yo no sé cuándo, habiendo pañales y habiendo llegado, ¿por qué no me entregan el pendiente de enero? Desde 9 EPS, a través de un comunicado, manifestaron lo siguiente, abro comillas, de manera formal, la entidad solicita a la Superintendencia Nacional de Salud y a los entes de control e investigación competentes el acompañamiento y la revisión exhaustiva de los hechos, con el fin de garantizar la total transparencia, objetividad y celeridad en el esclarecimiento de lo ocurrido. Cierro comillas. 5:35, Richard, gracias. Hablamos ahora de la decisión de un juez de dejar en libertad a José David Celis, señalado feminicida de Laura Valentina Lozano. El crimen, Laura, buenas tardes, se cometió en el norte de Bogotá. Silvia, buenas tardes. La víctima es Laura Valentina Lozano Torres, de 21 años, que fue asesinada en un apartamento en un conjunto residencial en Cedritos, en la localidad de Usaquén, como usted lo dice, al norte de Bogotá. Los hechos se ocurrieron en la madrugada de este sábado y según la policía, según lo que dijo el coronel Cristancho, es que los vecinos alertaron a las autoridades al notar que un hombre intentaba lanzarse desde un tercer piso y cuando los informados ingresaron al apartamento encontraron a la joven sin signos vitales, pues había sido estrangulada. La Fiscalía imputó al capturado por el delito de feminicidio y solicitó medidas de aseguramiento en la cárcel. Sin embargo, hoy durante la audiencia, el juez Oscar David González decidió no enviarlo a prisión mientras avanza el proceso. Esto fue lo que argumentó el juez. Portado reconoció que en la actualidad su hijo tiene una relación sentimental con una mujer de nombre Daniela Pulido y suministro de datos personales, sin que ello permite indicar que porque el victimario tenga trato permanente con cualquier tipo de mujer descarte la posibilidad de participación, pero sí permite descartar o refutar ese planteamiento según el cual por haber atentado contra una mujer es potencialmente peligroso para cualquier otra. Este juez lo que dice es que no hay una evidencia suficiente para considerar que el señalado represente un peligro para la sociedad o para otras mujeres, en parte porque no había un arma de fuego o un arma blanca en el lugar de los hechos. Y señaló que existen elementos que podrían llevar a que el caso se analice como un posible homicidio preterintencional, es decir, que quería agredirla, Silvia, pero que no tenía la intención de asesinarla. Ah, bueno, menos mal. Son las 5 de la tarde, 37 señor minutos. Libre, increíble. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, dijo que los 8 billones de pesos de recaudo que busca el gobierno a través de impuestos en la declaratoria de emergencia en 8 departamentos del país no alcanzaría para atender la situación actual. Por eso no descartó medidas adicionales a las que ya anunciaron durante un nuevo Consejo de Ministros que se adelantó en Cartagena. Catherine, ¿qué más dijo el ministro?
En un Consejo de Ministros realizado este martes, el gobierno presentó 5 decretos regulatorios en el marco de la emergencia económica declarada por las lluvias que afectan a 8 departamentos del país. Uno de ellos del Ministerio de Hacienda, que confirma la creación de un impuesto al patrimonio para empresas. El tributo aplicará en 2026 para personas jurídicas cuyo patrimonio líquido al 1 de marzo de este año sea igual o superior a 200.000 VT, es decir, 10.000 millones de pesos. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, precisó que habrá una tarifa diferencial. Los empresarios del sector financiero y minero energético pagarían el 1.6%, mientras que las demás compañías tributarían el 0.5%. Y en medio de su explicación advirtió que aún con las medidas, el recaudo estimado de 8 billones de pesos para atender la emergencia no sería suficiente. El centro de la primera gran medida que se adopta, con la cual esperamos tener un recaudo de cerca de 8 billones de pesos, no está garantizado que con esos recursos podamos cubrir toda la emergencia, porque la emergencia está creciendo, se están ampliando los niveles de afectación en otras zonas, y eso hace posible pensar en eventualmente en otras medidas de recaudo. Por su parte, el Ministerio de Ambiente planteó un decreto que prioriza instrumentos de ordenamiento ambiental y crea un centro regional de monitoreo. Dentro de las medidas se establece también que las empresas generadoras hidroeléctricas y centrales térmicas ubicadas u operando en cuencas afectadas transferirán el 2% adicional de las ventas brutas de energía por generación propia durante 6 meses. Así lo explicó la ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez. Finalmente, el Ministerio de Educación presentó un decreto para adoptar medidas relacionadas con el calendario académico y el suministro del programa de alimentación escolar. Esta música identifica el rollazo político, señor Don Mateo, que le ha tocado hoy jugada y rollazo. Eso le pasa. Sí, señor. Estamos estrenando hoy la jugada política, pero mantenemos el rollazo político. El rollazo político. Metiendo goles, bueno, muy bien. Claro, como dice, y el rollazo tiene que ver hoy con, me imagino, los candidatos, los partidos, los 11 días que faltan para la primera jornada electoral del año. Y con la registraduría, Jorge Alfredo, porque el presidente Gustavo Petro ha dicho que el software del preconteo es vulnerable y que no le da confianza para el proceso electoral. También ha cuestionado el hecho de que el registrador haya pedido a los jurados dejar en blanco los espacios del E14, que es el acta electoral, en los casos en los que no haya votos por un partido o candidato. Esto ha generado un fuerte debate a nivel nacional. Desde el Partido Conservador, el presidente de esa colectividad, Efraín Cepeda, le respondió a Petro y le dijo que sembrar dudas de un proceso transparente es una cochinada. Inaceptable la descalificación que el presidente Petro hace de la organización electoral. Eso demuestra 2 cosas. 1, el desprecio por la separación de poderes. Y 2, que presagia una derrota y se va a excusar en un supuesto fraude. También hay reacciones de candidatos a la presidencia y de candidatas como Claudia López, quien respaldó el trabajo de la registraduría. Tengo plena confianza en el esfuerzo serio y profesional que el registrador Hernán Penagos y la registraduría están haciendo para garantizar el proceso electoral. En vez de andar haciendo acusaciones infundadas sobre un supuesto fraude, el presidente de la República debe garantizar la seguridad y libertad de todos los colombianos para poder ejercer nuestro derecho al voto. También hay candidatos cercanos al presidente que manifestaron su confianza en el sistema electoral colombiano. Es el caso de Roy Barreras. Siendo presidente Santos, perdimos la elección presidencial con el Centro Democrático, que era la oposición. Siendo presidente Iván Duque, con el mismo sistema electoral ganó Petro. Es decir, es la prueba de que el sistema electoral funciona independientemente de cualquier gobierno. No es perfecto, seguramente. Y por su parte, el candidato de la Gran Consulta por Colombia, Juan Manuel Galán, ha dicho que no es el momento de que el gobierno distraiga con cortinas de humo, sino que tiene que garantizar la seguridad y el voto libre. Lo que no es confiable es el gobierno. El gobierno no ha dado las garantías para un proceso transparente, libre, justo electoral, gastándose 14 billones de pesos, 14 millones de pesos en contratos antes de las elecciones y antes de la entrada en vigor de la ley de garantías. Recordemos que otras entidades como la Procuraduría y la Contraloría han manifestado también su respaldo a las labores del registrador Hernán Penagos. 5 de la tarde, 43.